Muy buenas tardes, ¿cómo están? Todos muy bienvenidos y bienvenidas. Hoy nos convoca un tema súper interesante que es la responsabilidad médica en el Código Civil y Comercial. Y nos acompaña la doctora Romina Luján de Ángelo, a quien tengo el gusto de presentar. Muchísimas gracias, Romina, por aceptar la propuesta. Y bueno, súper bienvenida a esta primera charla, que espero que sea la primera de muchas. Para quienes no la conocen, ella es magíster en Magistratura y Derecho Judicial por la Universidad Austral, está diplomada en Derecho Privado por la Universidad Austral, especialista en Derecho Procesal Profundizado por la Universidad Notarial, es abogada, es docente de Derecho de las Obligaciones y de Responsabilidad Civil y Derecho del Consumo por la Universidad Atlántida, secretaria de la Cámara de Apelación Civil y Comercial del Departamento Judicial de Dolores, provincia de Buenos Aires, secretaria del Consejo Dolores del Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Bueno, Romina, bienvenida y quiero que cuentes un poco todo lo que vamos a conversar hoy porque digamos, el tema es grande, ¿no? Es amplio. Quiero que le des un marco de lo que vamos a charlar hoy y como dije, será seguramente el primero de muchos encuentros. Bueno, muy buenas tardes a todos. Estoy realmente muy agradecida con Microjuris por la convocatoria, por la organización, a su directora ejecutiva, la doctora Irene Rosenberg, y a todos los presentes, gracias a lo cual va a ser posible desarrollar este primer encuentro que va a estar dirigido a analizar la responsabilidad derivada de las prácticas de los profesionales médicos desde el punto de vista civil y teórico. Fundamentalmente, al menos en esta primera ocasión, como vos decías, Irene, en lo que hace a las dos dimensiones o ámbitos de la responsabilidad del médico, pues a veces, a poco de observar algún reclamo indemnizatorio o réplica, e incluso fallos judiciales, parecerían verse resabios de la existencia de una sola responsabilidad médica y una sola medicina. Y esto es seguir un poco un concepto demasiado antiguo, dado que hoy ya no hay una sola responsabilidad médica ni un solo tipo de medicina. Básicamente hay una responsabilidad derivada de prácticas tradicionales, terapéuticas, a las que se recurre por problemas de salud, donde el médico recibe y tiene pacientes con dolencias. Y otra responsabilidad derivada de prácticas médicas crecientes a lo largo del tiempo, casi con clientes, sin dolencias, no tanto pacientes, diría yo, ya que tienen en mente no más que un fin embellecedor, por ejemplo, para lograr ciertas satisfacciones que no tienen que ver estrictamente con la salud, sino que persiguen más bien, con sus propias técnicas, reitero, un fin que no tiene por objeto sanar, sino, por ejemplo, el rejuvenecimiento, intervenciones quirúrgicas, cirugías estéticas, con un resultado concreto específico. Por ejemplo, ligaduras de trompas, vasectomías, análisis clínicos. Bueres daba el ejemplo de la extracción de un quiste sebáceo donde el álea era prácticamente inexistente. De esta duplicidad se fueron derivando dos tipos de medicina que no siempre se distinguen al momento de reclamar, al momento de probar, al momento de identificar el factor de atribución e incluso al momento de fallar, porque parecería como que a veces no se alcanza a analizar en su justa medida la cuestión, más cuando el Código Civil y Comercial no tiene una norma de responsabilidad civil específica, sino una sola en relación a las profesiones en general. Es una norma dedicada a las responsabilidades de los profesionales en general, como si fuera todo lo mismo y cuando las cuestiones podrían llegar a diferir. En todo caso, el Código Civil y Comercial remite a las obligaciones de hacer y a las obligaciones de medios y de resultado sobre lo que vamos a ir hablando a lo largo de la hora. Vamos a volver sobre estos temas. Entonces, arrancamos con cierto desconcierto legislativo, además de algunas perlitas, como por ejemplo el artículo 1756, última parte del Código Civil y Comercial, que parecería ser parte de una anomalía dentro del régimen de la responsabilidad refleja por el hecho de otro, que sabemos que es objetiva.
Y qué curiosidad que la responsabilidad de los establecimientos será derivada de la negligencia, dice la norma, en el cuidado de quienes transitorio o permanentemente hayan estado bajo su vigilancia y control. Entonces no hay una regla tan prístina en el Código Civil y Comercial sobre estas cuestiones de las responsabilidades médicas. La ley 17.132 sobre el arte del curar y el ejercicio de la medicina, sancionada en el año 1967, ampara subjetivamente conductas paternalistas de los médicos al buen estilo antiguo, influida por el paradigma biomédico tradicional, donde el médico era la figura central y detentaba una autoridad prácticamente absoluta sobre el paciente, un paciente con un rol más bien pasivo. Fijémonos que los artículos 2 y 3 definen el ejercicio de la medicina como diagnóstico, tratamiento y asesoramiento, pero no reconocen, no aparece en una ley que está vigente, el principio de la autonomía de la voluntad y el consentimiento informado del paciente. La Ley de la Salud de la Provincia de Buenos Aires, también claramente paternalista, del año 1936. La Ley de los Derechos del Paciente vino a salvar un poco la situación al prohibir, no la prohíbe expresamente, pero sí limita el ejercicio de la medicina paternalista al priorizar la autonomía del paciente en general, la Ley 26.529. Pero estas leyes, aún sumadas a otras leyes, como la Ley de Salud Mental, la Ley de Trasplante de órganos, la ley que regula la historia clínica, no salen de cierto marco de asistematicidad que hacen, entiendo yo, que para fortalecer la teoría de la responsabilidad médica haya que recordar algunos puntos. Lo primero, frente a este panorama, entiendo yo que no se pueden crear supuestos de responsabilidad médica porque sí. No es una rara avis, ¿sí? Como la llama el doctor López Mesa, que pueda plantearse o resolverse desde cualquier órbita, sino que tiene que haber para condenar un claro incumplimiento de un deber jurídico o de una obligación contractual claramente asumida, si no, no se puede hablar de responsabilidad médica. Es cierto que hoy en día el derecho a la salud tiene otra recepción y reconocimiento. Por supuesto, el Código de Vélez no se refirió a la salud en forma directa, ¿sí? En tiempos donde la medicina como disciplina científica y la salud pública como concepto apenas comenzaban a desarrollarse. Es decir, no había espacio para una reflexión de estos temas en un texto legal donde que estaba tan centrado en relaciones privadas. Hoy en día, con pie en la constitucionalización del derecho privado, el Código Civil y Comercial consagra en sus artículos 1 y 2 la plena operatividad de este tipo de derechos. Sin embargo, tampoco cabe perder de vista que en realidad y esto es la antesala de por qué vamos a hablar tanto de obligaciones de medios. No hay un derecho, no hay un, lo que hay es un derecho a la protección. El derecho a la salud no es absoluto, no sería el derecho a no enfermarse, sino que existe un derecho a recibir la protección adecuada. Por eso no sería derecho a la salud, sino derecho a la protección de la salud, y no responsabilidad médica, sino responsabilidad derivada de la deficiencia en la protección a la salud. La vida y la salud en sí mismas, a decir verdad, son principios, no son reglas. La regla es todo o nada, decía Dworkin. Y los principios son mandatos de optimización, decía Robert Alexi, mandan a hacer en la mayor medida de lo posible lo que dice el sistema. Y la ley 23.661 dice procurar el pleno goce del derecho a la salud. Em, el principio que rige la responsabilidad de los médicos indica que está inmersa, entonces ya avanzando un poco más en los temas, está inmersa o debe ser analizada, como había anticipado, dentro del área de la responsabilidad profesional en general, ¿no? Siendo absolutamente trascendente citar el artículo 1768 del Código Civil y Comercial sobre profesionales liberales, que dice que la responsabilidad de los profesionales liberales va a estar sujeta a las reglas de las obligaciones de hacer y que la responsabilidad es subjetiva excepto que se haya comprometido un resultado concreto. Esta es la primera parte del artículo. Vamos a analizar esta parte que parece ser la más sencilla, digamos, porque es
anticipa, las palabras del artículo están anticipando que estamos hablando de una responsabilidad contractual. La segunda parte ya es un poco más compleja porque parecería que se refiere a la responsabilidad extracontractual por el vicio, pero ya lo vamos a analizar más adelante. Este artículo 1768 dice que está sujeta a las reglas de las obligaciones de hacer y que la responsabilidad es subjetiva excepto que se haya comprometido un resultado concreto. Para llegar a esta interpretación, para llegar a esto, pasó algo de historia, por supuesto, a nivel nacional, digamos, haciendo eco de las doctrinas que se habían, que se estaban dando desde el ámbito internacional, sobre todo en Francia. Para ver un poquito de historia y para tener en cuenta, más que nada para que tengamos noción de los años, ¿no? Los primeros fallos en el tema de responsabilidad médica a nivel nacional fueron penales. Obviamente, en el año 1910 fue el primero de la Cámara Criminal de Capital Federal que condenó a un médico por homicidio culposo. El segundo, recién del año 1918, de la Cámara del Departamento del Norte de San Nicolás, de la provincia de Buenos Aires, que se responsabilizó al médico, respondió al médico por culpa grave, era un parto con hemorragias, heridas, curaciones con agua hirviendo que había recomendado el médico y no lo supervisó. Y luego recién llegamos al primer fallo en el fuero civil, que es de la Cámara Civil Segunda de la Capital Federal, es del año 1930, ¿sí? Que en esa época estaba integrada por Salvat, que refirió que era aplicable el ámbito aquiliano extracontractual, ¿sí? Y no contractual. Era un caso de un médico de guardia que había intervenido por urgencia una apendicitis. El segundo fallo del fuero civil fue de la Cámara Primera de la Capital Federal, anotado por Alperín, que encuadró también en el ámbito alquiliano el error de diagnóstico, el año 1935. Pero en 1937 hubo una conferencia sumamente importante en esa época a nivel nacional e internacional del doctor Salvat, que dijo que la responsabilidad debía ser encuadrada en el ámbito contractual. Distinguió entre el contrato de servicio, entre el contrato de obra, y esto fue la antesala de las obligaciones de medios y de resultado. ¿Por qué? Porque allí fue donde hizo referencia a un caso del año 1936 de la Corte de Casación francesa, donde se sostuvo que había una obligación propia del ámbito contractual. Esto fue una doctrina sumamente importante porque fue sostenida por todos los tribunales hasta, al menos hasta el año 2010, donde hubo una nueva composición de la Cámara de Casación, ¿sí? Que aplica la Santé, y que dijo, no siempre, no todos salieron así, pero empezó a poner en tela de juicio esto y dijo en alguna oportunidad después del año 2010 que la responsabilidad es extracontractual derivada de la ley, siendo lo último que resolvió la Casación francesa. Pero en nuestro país, volviendo para atrás, el quinto fallo argentino fue de la Cámara Civil Segunda de la Capital Federal del año 1941, que habló sobre esa discusión francesa y receptó definitivamente la doctrina de la responsabilidad contractual. Y no solo eso, sino del problema de la carga de la prueba, de la culpa del médico que ocurre en un ámbito de bastante difícil acceso a veces para el paciente. Luego yo lo quiero traer a colación porque me sorprendió el comentario. Hay un fallo muy interesante del año 1957 con voto de Bofi Boyero. Digo porque son fallos tan medulosos que es como que después de esto digo, bueno, ¿qué viene? Porque ese fallo que les comento, aprovecho para decirles que yo hice un dossier de toda la jurisprudencia que estoy nombrando, porque lo básico para mí esto es hacerlo teórico, pero de cada fallo que yo estoy nombrando preparé un dossier para dejarlo a disposición de la editorial o yo para enviárselos, no hay ningún inconveniente. Como decía, hay un fallo del año 1957 con voto del doctor Bofi Boyero, con un comentario de Alcina Tienza de una riqueza realmente increíble del año 1958 sobre la carga de la prueba y las obligaciones de medio y de resultado. Ese comentario está en los tomos de jurisprudencia argentina del año 1958 en el tomo 3. Se los recomiendo realmente. Eso también yo voy a tratar de escanearlo y ponerlo en el dossier.
Con posterioridad a eso, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires expidió en 1987, donde decidió que la responsabilidad médica es parte especial de la responsabilidad profesional y que es lo mismo que la responsabilidad en general en cuanto a presupuestos. Y en 1989, bueno, Boeres también habló profundamente sobre la responsabilidad de las clínicas y los sanatorios privados en la relación de consumo conforme a las últimas tendencias en la jurisprudencia mundial. Y bueno, y ya llegamos a lo actual. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el año 2004, en la causa Barral, es un fallo sumamente meduloso donde estudia las características de las obligaciones de medio, procurando la curación del paciente y no el éxito. Entonces, bueno, como vemos, como empezamos a ver, en el deber de responder de los profesionales de la medicina, considerando profesional, a ver, al que tiene un título universitario, conforme las últimas tendencias en cuanto al análisis de ese concepto, López Herrera, conforme el comentario del Código Civil y Comercial de Alterini, dice que es necesario el título universitario. Digo que dice porque ha sido un tema bastante discutido, no siempre ha sido así. En la década del 90 se adoptaba, por ejemplo, una tesis bastante más amplia o intermedia, según la cual no era imprescindible un título, sino cierto nivel de conocimiento en una materia por encima del común de la gente. Eso se sostuvo y sigue siendo considerada como una tesis intermedia, según López Cabana, para el proyecto del Código Civil del año 93. Entonces, en el deber de responder de los profesionales de la medicina, tiene absoluta importancia la clasificación de las obligaciones de medios y de resultado. Clasificación que está receptada en el artículo 774 del Código Civil y Comercial para la prestación de un servicio en las obligaciones de hacer. Bueno, la doctrina es conteste en afirmar que el médico no se obliga a sanar al enfermo, más bien a cuidarlo, a dedicarle toda la atención diligente y técnica que corresponda al grado de evolución de la ciencia, ¿sí? Al momento del hecho. Le basta, digamos, con haber desempeñado una actividad prudente, diligente, aun cuando el enfermo no sane, aun cuando el enfermo agrave su estado de salud o incluso fallezca, porque el profesional de la medicina no puede prometer la curación, porque digamos que el acto médico va a depender de numerosos imponderables que escapan al ámbito del control del galeno, ¿sí? La biología, la receptividad del paciente, los antecedentes del paciente, las circunstancias del caso, los avances médicos, las reacciones, a veces absolutamente incontrolables e imprevisibles. Ya lo advierte Fernández Costales, un autor que dice que el médico es un profesional que se enfrenta a la vida, a la enfermedad y a la muerte, por ello a veces es fácil que se confunda la supuesta negligencia médica con los riesgos inevitables de una intervención quirúrgica o complicaciones de ciertas enfermedades que están más allá del posible control médico y por ende de su deber de responder. De ahí que podemos decir que es correcto encuadrar en general el deber del profesional médico como de medios, aunque en determinados casos de excepción pueda asumir una obligación de resultado, cuando la prestación a su cargo esté orientada, por ejemplo, como ya lo habíamos dicho, a la consecución de un fin determinado y concreto. Pueden ser, bueno, intervenciones quirúrgicas de cirugía estéticas, análisis clínicos, radiodiagnósticos, cuestiones de bioquímicas, extirpaciones de ciertos quistes y demás. En ese caso, en las obligaciones de medios, que son las que en general asume el médico, de no existir culpa o de no lograrse probar la culpa del médico, no existirá, no va a existir posibilidad de hacer reproche al galeno. Y la culpa se va a configurar, como ya sabemos, por impericia, o sea, por ausencia de conocimientos técnicos o negligencia o imprudencia por el actuar incorrecto, a pesar de poseerse los conocimientos básicos necesarios para llevar adelante el acto médico en forma correcta. Catalogar a la prestación médica como un supuesto de obligación de medios es lo que permite al galeno gozar de una gran libertad de acción al momento de seleccionar entre múltiples tratamientos posibles
por lo que la calificación del deber médico como de medios es lo que, o constituye lo que se ha dicho en doctrina, el corolario de la independencia intelectual, como así también permite el avance de la ciencia. Entonces, al hablar de culpa, la naturaleza de la responsabilidad del médico es eminentemente subjetiva y la carga de la prueba, a tenor del artículo 1734 del Código Civil y Comercial, va a pesar sobre el paciente que está alegando la culpa. En el caso de asumir una obligación de resultado, el factor de atribución obviamente va a ser objetivo, donde el paciente no va a tener que probar la culpa del médico, sino fundamentalmente el nexo adecuado de causalidad entre el hecho y el daño jurídicamente resarcible, no cualquier daño, y el médico va a tener una sola opción, que va a ser probar la eximente para quebrar el nexo adecuado de causalidad. ¿Por qué? Porque arranca con una presunción fuerte, con una presunción grave en su contra de responsabilidad. Si bien la creación de esta clasificación entre de medios y de resultado es atribuida a Dumont en el derecho francés, fue el primero en exponer este sistema en forma organizada hacia el año 1925, existen rastros de esta diferencia, esta división, en el derecho romano y en el ordenamiento italiano. El planteo de Dumont se basaba en que existen situaciones en que el deudor se compromete a un resultado cuya falta le va a generar responsabilidad, a no ser que acredite la causa ajena, que es el único medio viable para provocar la ruptura del nexo adecuado de causalidad. Pero también dicen, bueno, también hay otros casos, hay obligaciones que se consideran cumplidas aún sin obtener el resultado, siempre y cuando el médico haya actuado diligentemente en pos de su concreción. Y en tal caso va a estar a cargo del acreedor, o sea, del paciente, la acreditación de la culpa del deudor, o sea, del médico. En resumen, podemos decir que para el jurista francés, en las obligaciones de medios, es el acreedor, o sea, el paciente, el que debe demostrar la negligencia del deudor, o sea, el médico. Reitero, para eximirse deberá probar su no culpa. Bueno, su no culpa deberá probar la actuación diligente, mientras que en los deberes de resultado la responsabilidad se presume pesando la carga de la prueba en cabeza del deudor, o sea, en cabeza del médico. Lo concreto es que la obligación de medios impone al deudor el deber de la aptitud y de la idoneidad suficiente para adoptar y llevar a cabo todas aquellas diligencias o medidas que habitualmente conducirán al resultado esperado, pero sin asegurar el resultado, sin asegurar el éxito concreto. Está prohibido por la ley asegurar el éxito, el resultado del acto. En cambio, en la obligación de resultado, el médico se compromete a la obtención de un resultado, por lo cual, ante la frustración de esa consecución, de la consecución del resultado, se va a presumir su responsabilidad. La teoría de Dumont fue bastante discutida en el derecho nacional, simplemente porque esta teoría no estaba en el Código de Vélez, o sea, no es tan sencillo. Si bien había un sector doctrinario de las décadas del 60 y del 70 del siglo pasado, por supuesto, había receptado la clasificación atribuida de Dumont tal como éste la había expuesto en su momento. Y le había atribuido el valor, le había atribuido un valor que consistía en establecer la regla a seguir en materia de la carga probatoria. Esto lo explican muy bien autores nacionales como Bustamante Alsina, Espota y Alterini. Pero, pero, fue, en definitiva, Bueres quien puso en evidencia el verdadero alcance de esta clasificación, que fue el de asignarle su función principal, que es la de determinar el factor de atribución aplicable en cada caso, que es lo que estábamos explicando, marcando de esta manera el sendero a varios autores argentinos que lo continuaron. En esta línea, por ejemplo, autores como Picasso, ¿sí? Hablan de dos elementos, ¿sí? Primero del plan de conducta del médico y también del interés final al que aspira el paciente. Cuando ambos elementos, tanto el plan de conducta del médico como el interés final del paciente, están presentes en el objeto de la relación, se habla de una obligación de resultado, o sea que debe existir el correcto desempeño tanto in obligationi como in solutione. En la obligación de medios, en cambio,
el interés perseguido por el paciente, también el plan de conducta del médico, está in obligatione, pero no in solutione, porque es un interés aleatorio o contingente. En síntesis, la responsabilidad será objetiva en las obligaciones de resultado y subjetivas en las obligaciones de medio. Esto es un principio que está consagrado expresamente en el artículo 1723 en general, porque no habla de obligaciones de médicos, que dice que la responsabilidad, que cuando de las circunstancias de la obligación o de lo convenido por las partes surge que el deudor debe obtener un resultado determinado, su responsabilidad es objetiva. Como habíamos dicho, el artículo 1768 dice que la actividad de los profesionales va a estar sujeta a las obligaciones de hacer y que la responsabilidad es subjetiva excepto que se haya comprometido un resultado concreto, en cuyo caso va a ser con un factor de atribución objetivo. Estamos hablando de las obligaciones de resultado. La segunda parte del artículo 1768, perdón, la segunda parte del artículo 1768, que es también muy interesante, dice que cuando la obligación de hacer se preste con cosas, la responsabilidad no está comprendida en esta sección séptima de este capítulo, dice el código, ¿no? Excepto que se causen con un daño que causen, perdón, excepto que causen un daño derivado de su vicio. Y también dice que la actividad del profesional liberal no está comprometida en la responsabilidad por actividades riesgosas previstas en el artículo 1757. Entonces, como decíamos, el 1768, primera parte, da por hecho la responsabilidad contractual subjetiva de cualquier profesional, salvo que se haya comprometido un resultado concreto. La segunda parte es obvio que encuadra ya la cuestión en la responsabilidad extracontractual. ¿Por qué? Porque hace alusión al riesgo creado, que nunca se va a fundar en un plan de prestación o en una promesa de cumplimiento, sino en un hecho que daña, en un factor de riesgo típico típico de la responsabilidad o del ámbito extracontractual. Dice que cuando la obligación de hacerse preste con cosas, la responsabilidad no está comprendida en la sección séptima de este capítulo, excepto que causen un daño derivado del vicio. Y que la responsabilidad profesional liberal no está comprendida en la responsabilidad por actividades de cosas. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Si el médico usa cosas, habrá que distinguir para empezar dos situaciones. La primera situación será, por ejemplo, la primera situación se da con el uso, por ejemplo, de un elemento que sigue respondiendo, de una cosa que sigue respondiendo dócilmente a la mano del médico, por ejemplo, un bisturí común que sigue respondiendo al obrar del médico. Y en esa medida seguimos estando ante un acto médico puro, donde predomina no la cosa, sino el acto científico por el cual va a responder por culpa y no por el riesgo de la cosa. Eso es una situación, ¿verdad? Otra situación va a ser cuando el médico usa cosas que son riesgosas o viciosas más allá del acto médico y responderá objetivamente, ¿sí? Como dice la norma. Por ejemplo, el bisturí eléctrico que falla y electrocuta al paciente, el termostato de una incubadora que daña al niño, el defecto de un robot en una cirugía robótica, prótesis defectuosas, bueno, en fin. Ahora, lo interesante de esto que trae el código, más allá de los ejemplos, porque la verdad que los ejemplos es casuística, son muy interesantes, los agregué en el dossier, pero me interesa concentrarme en la parte teórica. Para dar cuenta de esta responsabilidad objetiva extracontractual, en ocasiones no faltan oportunidades en donde se ve que se echa mano, a veces, de una supuesta obligación de seguridad tácita que el médico asumiría, ficticia a mi gusto, quizás innecesaria, que genera dilemas teóricos y que ha generado debate en doctrina, tal como lo comentan los doctores Calvo Costa y también el doctor Picasso. O sea, se echaba mano de una obligación tácita de seguridad para dar cuenta de esta responsabilidad objetiva extracontractual que trataba de emparentar, trataba o trata de emparejar o de emparentar el régimen contractual del médico con lo que sucede en materia extracontractual objetiva por el vicio de la cosa.
Eso para mí estaba, para mí, bueno, digo para mí, pero para la doctrina, que lo ha estudiado al tema y que ha generado debate, no era necesario. Y me atrevo a decir que estaba mal, porque generaba un problema teórico muy serio. Digamos que cuando hablo de responsabilidad contractual, ¿sí? La obligación ya está predeterminada de antemano. Entonces yo ya sé que el deudor se comprometió a un medio diligente o a un resultado. Y esto no puede variar por la forma en la cual después el deudor ejecuta la obligación. Entonces no pueden asimilarse. Yo no puedo decir, en el medio, sí, hay una obligación tácita de seguridad, hay una obligación de resultado. No. Porque yo hablo de responsabilidad contractual y la obligación ya está determinada antes. Yo ya sé si el deudor se comprometió a un medio diligente o a un resultado. Entonces no pueden asimilarse los ámbitos contractuales y extracontractuales así sin más. Acá hay un problema teórico muy, muy serio que el Código Civil y Comercial se encarga de deslindar. Es decir, el código, por suerte, decide ignorar esta idea de obligación de seguridad y directamente dice que cuando se emplean cosas viciosas que dañan al paciente, la cuestión se enmarca en lo extracontractual objetivo, y esto queda alineado con esa idea de que no hay o que no es necesario citar una llamada obligación tácita de seguridad y prefiere directamente aplicar, y con eso basta, las normas extracontractuales sobre el riesgo de los artículos 1757 y 1758. Y esto es bueno porque arroja luz por varios motivos. En primer lugar, porque el médico no responde por riesgo. Si bien uno utiliza esa palabra porque los artículos 1757 y 1758 son por riesgo, pero no podemos decir que el médico responde por riesgo, no puede responder por actividad riesgosa y tampoco puede responder por el riesgo genérico de una cosa. Solamente responde, dice la norma, cuando emplea cosas viciosas, es decir, que son peligrosas porque tienen un defecto que las torna peligrosas. O sea, no se trata de un riesgo genérico estadístico. No podemos decir que siempre que se opera de cierta manera, en general, cuando se opera así, asá, siempre hay un riesgo porque implica peligros para el paciente. No, eso está prohibido. La ley solamente acepta que se aplique el riesgo, o sea, mejor dicho, que se apliquen los artículos 1757 y 1758 sobre riesgo, pero en su versión de vicio. Vicio en el caso concreto y no por el riesgo genérico. Cuando el médico emplea cosas defectuosas que precisamente por su defecto produce un daño al paciente. Si solamente en este caso aparece la responsabilidad objetiva. Y bueno, otro de los motivos por los cuales esto es bueno y termina arrojando luz sobre algunas cuestiones, tiene que ver con que el responsable es solo aquel que sea dueño o guardián de la cosa y no cualquier persona, ¿sí? Si yo equivocadamente ponía antes a cargo del médico una obligación contractual de seguridad y a la vez decía que el médico era el obligado siempre que empleaba cosas viciosas, y la verdad es que poco importaba si era o no dueño o guardián, porque se suponía que la responsabilidad era contractual. Esto quiere decir que el médico podía llegar a responder cuando el vicio se presentaba en cosas de las cuales él no era dueño o guardián, pero respondía igual porque era supuestamente un obligado contractual, tácitamente obligado por la obligación de seguridad. Ahora, reitero, como directamente se aplican las normas sobre el riesgo creado extracontractual, queda muy en claro que solamente responde el médico que sea dueño o guardián de la cosa. Entonces, si yo opero en mi consultorio privado y utilizo una cosa riesgosa, bueno, responderé porque soy el dueño o guardián. Si opero con un elemento vicioso en un hospital del cual no tengo la guarda, sino que provee y el médico solo la emplea, bueno, responderá el hospital como guardián el médico y se verá el médico si fue o no el controlador de esa cosa. Entonces, ojo con los problemas teóricos. El sistema, como ven, acota mucho los casos de responsabilidad civil médica, sobre todo también cuando habla del vicio de la cosa, ¿sí? Entonces, el médico individual, su deber es en general de medios, ¿sí? No de resultado, no hay obligación de seguridad. No es correcto, no sería correcto hablar de obligación de seguridad. Responde por negligencia, impericia o imprudencia y se tiene que probar la culpa del médico y el médico solamente va a tener que probar la accidente y punto. Artículo 1724. Las instituciones médicas o prestadoras de servicios de salud asumen sí una obligación de seguridad frente al paciente. Eso ya es otro caso sobre el cual no vamos a profundizar ahora porque nos apremia el tiempo.
Obviamente ese tipo de responsabilidad es derivada de la relación contractual objetiva, reforzada por la Ley de Defensa del Consumidor, y en este caso sí. Bueno, entonces debe quedar en claro, digamos, que el deber de seguridad tiene una clara ontología contractual, no aquiliana, y es una obligación secundaria dentro del desarrollo del plan de cumplimiento de una obligación principal que no se aplica a todas las cuestiones, porque si uno dice, bueno, estaba usando una cosa en o una obligación de resultados objetiva, obligación de seguridad, no. Obviamente que no se pretende en este sintético aporte agotar el análisis de un tema tan compleja, sino generar disparadores sobre un tema bastante debatido en doctrina, tanto argentina como comparada, y, este, y bueno, y ver un poco cómo están encausadas las normas del Código Civil que delinean qué es necesario para plantear, para identificar el factor de atribución, para probar y para fallar en un caso de responsabilidad derivada de las prácticas médicas. Yo había comentado que el concepto de profesional, pasando a otro tema quizás, implica, más allá de las discrepancias doctrinarias que puede haber en relación en torno al concepto, implica que estamos ante una persona que tiene un nivel de conocimiento superior al del hombre común. Esto lleva a que cuando se estudia la responsabilidad se tenga en cuenta que el médico está posicionado en una situación de superioridad técnica respecto del profano, ¿sí? Que va a buscar sus servicios y que sufre un daño derivado de la relación. Entonces la pregunta es, ¿existe una culpa especial profesional? Bueno, se sostiene que no existe una culpa especial en los profesionales, así como tampoco en nuestro derecho civil no hay no hay en la responsabilidad profesional nada que difiera de los principios de la responsabilidad civil en general. O sea, como bien lo explica Bueres, en nuestro derecho argentino no hay niveles de culpa, no hay una culpa más grave que otra, así como sí existen en otros ordenamientos jurídicos como en el italiano. Eh, ya el Código Civil y Comercial, en el artículo 1724, impone analizar la culpa según la naturaleza de la obligación y dice circunstancias de tiempo, perdón, de personas, de tiempo y de lugar. Y siempre comprende la imprudencia, la negligencia y la impericia en el arte o la profesión. O sea, que la apreciación en concreto de la culpa requiere que el magistrado pondere la naturaleza de la obligación y sus circunstancias, es decir, de persona, de tiempo y lugar, dentro del contexto en el cual se ha desarrollado. También se puede acudir a las directivas que emanan de otras normas, como por ejemplo el artículo 1725, que dice que cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor va a ser la diligencia exigible a la gente y la valoración de la previsibilidad de las consecuencias, ¿sí? Y además dispone que en los contratos, que suponen una confianza especial entre las partes, la valoración se va a hacer por la condición especial de la gente. Pero, a ver, estas condiciones especiales, emanadas tanto del artículo 1724, y si se quiere, aún sumándole el artículo 1725, no significan grados de culpa o una culpa especial, sino que justifican más bien un análisis o una valoración con una exigencia mayor en la apreciación de la conducta del médico, si se quiere, y que deben ser tenidas en cuenta siempre en la medida en que hayan gravitado al momento de la celebración del contrato, es decir, cuando el paciente elige a un médico especialista de reconocida trayectoria o reconocida experiencia o cualidades científicas, dando lugar a la llamada relación intuito-personal, lo cual puede deducirse, por ejemplo, si el profesional asume la obligación como experto o especialista. Entonces, la diligencia exigible a un médico especialista va a ser mayor que la que se exige a uno que no lo sea, ¿sí? El especialista es un médico que tiene una determinada preparación previa que le confiere otros conocimientos respecto de una cuestión. Entonces, podemos decir, si se quiere, que se puede utilizar un estándar de comparación distinto al que se usa con el médico común según su especialidad. Pero la culpa de los médicos no es un supuesto de culpa especial.
no surge de ningún lado, no está, no se considera así en general y hay fallos que así lo han establecido, sino que su tratamiento va a estar dado, digamos, por las normas generales que rigen la culpa común. Sí, bueno, como decía recién, en nuestro derecho no hay culpa grave y culpa leve en los ordenamientos civiles y no hay grados de culpa. Ahora, bueno, quizás pasando a otra cuestión que me parece también bastante importante, estoy mirando la hora, dice, al paciente puede, sabemos bien que al paciente le puede resultar complicado probar la culpa del médico, ¿sí? ¿Por qué? Porque la conducta del médico, el acto médico, está sumamente ligado, vinculado a prácticas y conocimientos científicos que el paciente no conoce, o sea, no sabe cuál fue el tratamiento que se le indicó muchas veces y que le provocó un daño a su salud. De ahí que se hable con frecuencia de la superioridad técnica del profesional respecto al profano y de la necesidad de tener en cuenta principios generales que hacen que la carga probatoria no sea tan rígida para que la reparación no se torne ilusoria en los procesos judiciales. A ver, la gran mayoría de las pruebas utilizadas para analizar o para valorar o para juzgar el comportamiento del médico está en poder del médico o del establecimiento asistencial donde el médico se desempeña. Esto se traduce en algunos casos, no digo en todos, en una imposibilidad relevante que obstaculiza o que termina obstaculizando al paciente poder acceder a medios de prueba valiosos para analizar el reproche de la conducta del profesional. A ello se le suman cuestiones como secreto de quirófano o de terapia intensiva o ámbitos reservados a los médicos y a sus colaboradores donde no pueden ingresar pacientes, perdón, no pueden ingresar los familiares del paciente y a veces el paciente muchas veces está en estado de inconsciencia. Entonces, es a raíz de todas estas dificultades que se ha dicho, que se ha interpretado que acreditar la culpa del médico puede complicarse, sobre todo en el marco de la despersonalización que existe hoy en día entre el médico-paciente, que antes no era así, antes había una relación más íntima con el paciente, el médico sabía todo tu historial, sabía tu vida, era prácticamente de la familia, lo que decía era palabra santa. El paciente tenía un rol más bien pasivo, todo producto de la medicina paternalista o del paradigma biomédico tradicional, que hoy es diferente, ¿sí? Es diferente. Estas circunstancias, digamos que llevan inexorablemente a que los jueces determinen la inexistencia de la responsabilidad del médico por falta de prueba del factor de atribución o el factor de imputación subjetivo que determinaría su obligación de responder. Entonces, hay que tener en cuenta que el fundamento de la responsabilidad civil ya no es el acto ilícito de quien ocasiona el perjuicio, sino el daño injusto, el daño resarcible. Esto da lugar a un principio que es favorable a la víctima o al damnificado en estos marcos. Entonces, concebida de este modo, la responsabilidad plantea un típico conflicto de intereses, que es el interés de la víctima frente al interés del médico demandado, y el primero puede llegar a prevalecer en estos casos donde hay problemas con el aporte de la prueba, si bien tampoco, es decir, vuelvo a reiterar, si bien tampoco puede llevar a culpar al médico cuando la conducta del médico no ha merecido reproche y sin que exista el nexo adecuado de causalidad entre el hecho y el daño final que presente el paciente eh, o sea, sí, el daño final del paciente y el acto médico o el hecho que ya lo había dicho. Es decir, que para posibilitar que la responsabilidad del médico sea valorada con las pruebas necesarias, tanto la doctrina como la jurisprudencia acuden a una serie de tendencias que están, que son tendientes, digamos, a aligerar o a repartir la carga probatoria
de la culpa médica que pesa sobre el paciente, en general digo porque en general son obligaciones de medios donde el factor de atribución subjetivo está en cabeza del paciente. Bueno, las formas de salir de estos problemas que presenta la carga de la prueba rígida, hay un montón, hay muchos tipos de presunciones, ¿sí? Que han surgido de la Corte de Casación Civil, de las cortes francesas, de las cortes de Estados Unidos, sumamente interesantes, pero no voy a ahondar en eso, porque yo quiero ir a la más importante, que es la llamada carga probatoria dinámica para casos en donde no se pueden producir pruebas tendientes a formar convicción. No es inversión de la carga de la prueba. Cuando haya problemas para formar convicción en el juez, lo que termina conspirando contra la parte que tiene a su cargo la prueba, o sea, que es el paciente. Entonces, se trata de una creación doctrinaria que no es exclusiva del ámbito de la responsabilidad médica, obviamente, y que posee naturaleza netamente procesal en aquellos supuestos en los cuales la prueba documental, principalmente, está en poder de una de las partes y no la aporta. Entonces, ¿qué pasa en estos casos? El juez va a presumir que las afirmaciones de la contraria son ciertas, presunción que se va a mantener firme hasta tanto quien tenga mayor posibilidad de traerla, o más posibilidad, logre desvirtuarla por medio de esa prueba idónea que yo no tengo en el expediente. No es inversión de la carga probatoria como muchos comprenden a veces. La denominación de cargas probatoria, quiero aclararlo, no su existencia, la denominación se atribuye a Peirano, porque la existencia, hay vestigios de ella en el derecho francés de hace muchos años, y la denominación se atribuye al doctor Peirano. Y obviamente es una doctrina, es una teoría residual, es excepcional, subsidiaria, diría yo, y su aplicación no implica en absoluto una derogación del principio procesal. Es a su vez un criterio que está receptado expresamente en el Código Procesal, en el Código Civil y Comercial, perdón, en el artículo 1735, que faculta a los jueces en ciertas situaciones a aliviar el peso de la carga de la prueba a quien está obligado a probar según la norma procesal. Entonces se elimina, digamos, esta rigidez y se busca consagrar en la práctica aquellos principios de, bueno, que ya son sabidos por todos, de probidad, lealtad y buena fe, que deben imperar en todo procedimiento. Este artículo 1735, perdón, em, parecería similar al artículo 1625 del proyecto de unificación de legislación civil y comercial de la Argentina del 1987, que ahí se intentó incorporar un artículo parecido, pero es sumamente distinto, porque el artículo 1625 producía una verdadera inversión de la carga de la prueba, y esto no ocurre con la teoría de las cargas probatorias dinámicas, porque no conduce a esa inversión, sino a subrayar el deber de colaboración para facilitar la demostración o la refutación de los hechos constitutivos de la pretensión sin que importe bajo ningún punto de vista la presunción de culpa del médico. Y aun cuando, a veces aun cuando pudieran pensar o pudiera pensarse que el médico siempre va a ser el que está en mejores condiciones de probar, esto no siempre es así, no siempre es así en la práctica. Hay casos en los que la solución de la cuestión no pasa por elementos de prueba, que pueda llegar a tener el galeno, sino por deficiencias, por ejemplo, en los presupuestos que sí tiene que probar el paciente, que son los presupuestos basales de la responsabilidad civil y comercial que debía probar el paciente. Entonces, hay un montón de ejemplos, yo les puse en un dossier de jurisprudencia, si ustedes son gustosos de leer, sobre casos en los que, si bien no estaba aportada la prueba, es imposible siquiera presumir la culpa del médico. Es decir, esta cuestión se analiza en el marco de la naturaleza de los hechos, ¿sí? Que tienen que ser, de los hechos que deben ser probados, y no por la condición de actor o demandado sobre quien pese la carga de la prueba. Pero obviamente, si el profesional se encuentra en mejores condiciones de aportar una prueba al expediente y no lo hace, bueno.
no puede quedarse de brazos cruzados, deberá acompañarla para evidenciar que obró sin culpa o que obró diligentemente. Otro tema que yo quería agregar, antes de terminar, igual, bueno, me faltan algunos, tardé más de lo que pensaba, es el tema del error médico, que tiene que ver con la culpa, un poco con lo que venimos hablando y en lo que venimos centrando la charla, que es el factor subjetivo de atribución. La mala praxis tiene dos etapas. La praxis médica, perdón, no la mala praxis. La praxis médica tiene dos etapas, ¿sí? Diagnóstico y tratamiento. El primero, o sea, el diagnóstico, algunos dicen que es un proceso, otros dicen que es un acto. Yo creo que es un proceso porque la verdad que el diagnóstico no siempre emerge en un solo momento. El diagnóstico podemos volver para atrás, podemos analizar, podemos evaluar distintas situaciones. Es un proceso que consiste en la obtención de un panorama, después de haber evaluado la situación del paciente a través del pedido de análisis, de la conversación con el paciente, del estudio de los antecedentes, de síntomas, de la llamada anamnesis, ¿no? Cuando el error se vuelve conocido o habitual, tiene que hacerse algo para reducir ese riesgo. Hubo un proyecto a nivel nacional eh, unificado de errores médicos que eran denunciados de manera anónima por los propios médicos, pero no prosperó, digo, pero hay sectores, algunos sectores dentro de los hospitales que registran este tipo de errores, pero bueno, no responden a políticas de gobierno. El error médico puede ser excusable o inexcusable. ¿Y por qué digo que esto es tan importante? El error médico excusable es aquel en el que incurre el médico sin que medie culpa de su parte, ¿sí? Por ejemplo, cuando la sintomatología del paciente fuera imposible de afirmar y por ende imposible de determinar la culpa en el diagnóstico médico y en consecuencia la culpa en la aplicación del tratamiento o en el asesoramiento, ¿no? Siguiendo las palabras de la ley que determina el ejercicio de la medicina. Y que el error, por ende, haya sido inexcusable. Por ejemplo, cuando la patología no era habitual, cuando era perfectamente confundible con un cuadro diferente, máxime por ahí si el paciente no tenía antecedentes personales. Hay un fallo interesante de la Cámara Quinta de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mendoza, que yo se los agregué en el dossier, que analizan estas cuestiones. Es decir, el error médico excusable se da indiciariamente cuando los síntomas o signos al examen clínico son equívocos, pueden responder a más de una causa, cuando los síntomas que presenta el paciente pueden inducir a confusión, cuando no se verifica la sintomatología o los síntomas son variables cuando hay un caso dudoso para la ciencia médica, ¿sí? Eh, este, hay un fallo muy interesante del Tribunal Superior de España, de la Sala Primera en lo Civil, del año 2016, que también se los agregué en el dossier, que dice que el médico, en su ejercicio profesional, es libre para escoger la solución más beneficiosa para el bienestar del paciente poniendo a su alcance todos los recursos que le parezcan más eficaces al caso, siempre y cuando sean generalmente aceptados por la ciencia médica que practica. En cuanto está comprometido, como ya hemos dicho varias veces, por una obligación de medios en consecución de un diagnóstico o de una terapéutica determinada que tiene como destinatario la vida o la integridad humana y la preservación de la salud del paciente. Entonces, bueno, ante un error médico excusable, el médico obviamente que no puede ser automáticamente condenado. La responsabilidad médica, como ya dijimos, no es una creación que pueda hacer el juez. El juez no puede condenar sin tener configurados los presupuestos necesarios para ello. ¿Sí? Hay que ser muy cauteloso, muy prudente en estas cuestiones. Bueres decía que, bueno, que si el médico se atuviera siempre a lo que conoce o a los principios de la ciencia médica, no habría avances. Pero Moset y Turraspe decía que las dudas terminan cuando comienza la culpa. Entonces, bueno, si el médico se equivoca y no había duda científica, por supuesto que sabe que cabe afirmar la culpabilidad. El juez tampoco tiene que juzgar con el libro de hoy, sino con lo que había en el momento del acto médico, ¿sí? Y a veces, sobre todo los tribunales superiores,
llegan años más tarde a analizar el caso. Entonces, hay que tener en cuenta todas estas cuestiones. No se puede condenar a un médico por no haberle recomendado por ahí un tratamiento al momento del hecho, que al momento del hecho no existía o no estaba suficientemente claro. En contraposición al error médico excusable está el error médico inexcusable, que aquí sí va a haber reproche. Acá es donde el derecho protege, ¿sí? Acá hay culpa, ¿sí? Se da cuando el diagnóstico es erróneo, porque el médico puede que no esté actualizado, no hizo un estudio acabado del paciente según los elementos y medios que tenía a su alcance. Si el médico confunde la sintomatología sin una razón justificadora para eso, ¿sí? Cuando los síntomas eran claros, cuando se diagnostica de manera precipitada, superficial, sin bases firmes que indiquen la causa de la patología. Si en por ejemplo, si en el proceso que implica la emisión del diagnóstico no se investigan las posibilidades de error en que pudo haber incurrido el médico, digamos, y no corrige esas equivocaciones, ¿sí? Y no revierte el diagnóstico, por eso digo que no es un acto, sino que es un proceso. Hay varios fallos sobre estas cuestiones. Provincias como la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Mendoza añade, además de la inexcusabilidad, la gravedad, ¿sí? Hay un fallo muy interesante que dice que el profesional médico solo responde cuando el error en el diagnóstico sea inexcusable y grave, ¿sí? eh, Fundándolo, bueno, en que todo lo relativo al tema versa sobre cuestiones puramente científicas, susceptibles de debate entre los médicos y por lo tanto no puede, reitero, dar nacimiento a caso de responsabilidad, salvo que los hechos reprochados estén fundados en la negligencia, en la ligereza o en la ignorancia de las cosas que necesariamente el médico debía conocer. Entonces, lo único que genera responsabilidad es el error médico, pero no el error médico solo, sino el error médico ligado a la culpa, o sea, el error médico inexcusable. La editorial Microjuris tiene un comentario muy interesante a un fallo que yo se los agregué en el dossier, que es del año 2024, que analiza estas cuestiones del error médico inexcusable y que dice que el error médico no es causa adecuada en los términos jurídicos del instituto, ¿sí? Sino es la consecuencia. Entonces, no tiene que confundirse el error del médico con los elementos que conforman la responsabilidad civil, que siguen siendo el daño, la antijuricidad, el factor de atribución y el nexo adecuado de causalidad. Es decir, la causa adecuada es la porción de la realidad que el derecho aprende para, para darle potencialidad para generar el daño. Entonces, el error médico es la consecuencia del factor subjetivo del quehacer del médico, pero no es un presupuesto de la responsabilidad. Creo que ese fallo está comentado por el doctor Meneghini, si mal no recuerdo, y lo recomiendo, que está en la página de Microjuris. Yo no sé si me quedan algunos minutos para hablar un poco sobre el consentimiento informado. Es muy breve. Y pregunto, van a decir que sí, que sigas. Es muy breve me parece importante el tema del consentimiento informado. Son 2 minutos nada más. Irene, gracias. Adelante, sí. El consentimiento informado, bueno, que para mí, por empezar, no es un consentimiento, es un asentimiento, porque en realidad no es un contrato, ¿sí? En todo caso, el contrato está antes. Debería ser un asentimiento esclarecido y tampoco un informado, sino esclarecido. O sea, debería ser un asentimiento esclarecido y no meramente informado. A ver, hoy la responsabilidad médica tiene dos grandes ámbitos. Un ámbito es la lex artis, ¿sí? Donde el médico debe actuar con pericia y con diligencia. Pero por otro lado, el médico tiene que velar por otra cosa, que es por la información que le da al paciente, ¿sí? Que no se agota con darla al paciente, sino en cómo la documenta, cómo informa, pero además en cómo guarda y cómo documenta esa información, porque puede ser condenado, o sea, esto no es un mero ritualismo. Históricamente, la medicina ejercida de manera paternalista, ¿sí? Donde el médico decía que era lo mejor para el paciente y lo hacía, esto fue cambiando porque el médico hoy no puede avanzar más allá de la voluntad del paciente.
El tema del consentimiento informado nace en la Corte de Nueva York, en abril del año 1914, en un caso muy complicado de pronunciar, pero Schrollendorf, algo así, que yo se los anoté en el dossier, con voto del juez Benjamín Cardoso, que reconoce el derecho del paciente a la autodeterminación, ¿sí? Debiéndose responsabilizar al cirujano que operó sin el consentimiento del enfermo. ¿Sí? Porque además es un acto entre dos partes totalmente desiguales, porque el médico sabe mucho y el paciente no sabe nada. Lo contrario implica cometer una agresión, dice ese voto. También en la Cámara de Apelaciones de California, en marzo del año 1957, hay un caso muy intrascendente, muy lindo para estudiar, lo que es el caso Salgo, que el médico, ahí dice que el médico es responsable cuando omite información tendiente a que el paciente pueda consentir libremente la intervención. En nuestro país no había normas que impusieran al médico el deber de informar, salvo la ley del ejercicio de la medicina, la ley 17.132, que obligaba al médico a obtener el consentimiento informado en las intervenciones u operaciones mutilantes, ¿sí? Por escrito. Y la ley de trasplante de órganos que decía que había que obtener el consentimiento, obviamente, de trasplante de órganos, sin lugar a dudas. Em, Hay que informar lo justo, ¿sí? Lo justo, lo más probable. Tampoco hay que obnubilar al paciente socavando la confianza, ¿sí? Porque sin confianza no hay curación. Hubo un antecedente muy interesante de la Corte de Casación francesa, el fallo Bionier, del año 1997, que había cambiado un modelo para informar y dijo que había que informar todos los riesgos graves con independencia, digamos, de la estadística. Entonces, claro, curiosamente, hubo mucha gente que empezó a no hacer los tratamientos y eso se empezó a notar. Es verdad. Entonces, ¿qué pasó? Salió la ley anti-Bionier, ¿sí? Para volver a lo anterior. Dijo que había que informar, pero no tanto. Había que informar lo justo y necesario. Hay que volver a lo que estábamos, ¿sí? Informar lo grave, o sea, informar lo más probable. En Argentina recién se habló de los derechos del consentimiento informado en la Ley 26.529 sobre los derechos del paciente, tanto en relación a los profesionales de la salud como de las instituciones de salud. Esta ley sancionada en el año 2009 a la que adhirieron todas las provincias. Y bueno, presentó los aspectos más importantes relativos a la autonomía del paciente, al consentimiento informado, a la historia clínica y a varios de los principios que luego recoge el Código Civil y Comercial en los artículos 59 y 60. La ley habla de los derechos del paciente en relación con el médico, con los agentes de la salud, cualquier efector del que se trate, ¿no? Se refiere expresamente a la autonomía de la voluntad, a la información sanitaria por escrito, a la interconsulta médica, a la posibilidad del paciente de poder hacerla. Bueno, el artículo 5 de la ley, creo que, si no me equivoco, define el consentimiento informado. No voy a profundizar sobre esto, pero en definitiva, el médico no tiene que arrancarle un sí al paciente, sino que tiene que darle la información necesaria con el tiempo necesario, en términos sencillos, en términos claros, para que el paciente pueda tomar una decisión y no una cátedra de medicina. ¿Sí? Es importante tener en cuenta que la falta del consentimiento informado tampoco justifica por sí sola la antijuridicidad del acto médico. O sea, puede no haber consentimiento informado y no estar probada la culpa del médico. Esto es muy importante marcarlo. Y también puede no haber consentimiento informado y existir otra causa del daño. O sea, tiene importancia, pero no toda la que se le asigne. El consentimiento informado, obviamente, bueno, se opone la negativa del paciente, que tiene que ser respetada. Por supuesto, si no, no hay un consentimiento informado. Y el hecho de que el médico obtenga del paciente el consentimiento tampoco le da una patente para hacer lo que quiera con el paciente, ¿sí? Si hay mala praxis, por supuesto que va a responder más allá del consentimiento informado. Ahora, si el daño responde a un riesgo propio de la actividad de la medicina que está debidamente informado, el riesgo lo asume el paciente.
y si el riesgo no había sido informado, obviamente que lo asume el médico. La ley en esa parte pertinente es bastante interesante, ¿sí? Habla de la obligatoriedad del consentimiento informado, artículo 6, las excepciones al consentimiento informado, creo que está en el artículo 9, ¿sí? Cuando haya grave peligro para la salud pública, cuando haya una situación de emergencia con peligro para la salud o la vida del paciente. Y también hay artículos sobre la instrumentación del consentimiento médico informado, que tiene que ser verbal, excepto en casos de internación, intervención quirúrgica, procedimientos diagnósticos, terapéuticos, invasivos, por supuesto las revocaciones de los consentimientos, y algún otro tipo de procedimiento que implica riesgos según lo determine la reglamentación. Por supuesto que si lo hacen verbal va a ser muy complicada la prueba. El formulario preimpreso también tiene dudosa validez por el contenido, ha sido bastante discutido en jurisprudencia. Hay un par de fallos que se los agregué al dossier de jurisprudencia, ¿sí? Estos tipos de impresiones de formularios, máxime cuando tienen espacios en blancos, ¿sí? Bueno, tachaduras o cuestiones que sean generales, ¿no? Tiene que tener los riesgos propios de la actividad y no solamente los obvios. Y es muy importante lo mismo con las historias clínicas que pueden dar lugar a indicios graves si no es adecuada, si no es correcta. La confección, el guardado, ¿sí? Ojo con las tachaduras, las enmiendas, los arrancados de hoja. eh, Estos documentos preimpresos de carácter genérico no sirven en general para acreditar el cumplimiento de esta obligación por parte del médico, más bien lo contrario, diría yo. este, mm, Tampoco es válida por ahí la información dada si ésta ha cambiado, ¿sí? La información tiene que ser actual, ¿sí? Un consentimiento informado con demasiada anticipación puede generar problemas. Es muy interesante. Y bueno, son todas normas que están relacionadas con los principios que recoge básicamente el Código Civil y Comercial en sus artículos 26, ¿sí? 59, sobre la dignidad del paciente, sobre la dignidad de las personas, e incluso con los artículos, además de los de la responsabilidad específica, los artículos generales sobre la prevención, ¿sí? Artículos 1711, 1716, donde habla de una responsabilidad en su función preventiva, ¿sí? Así que, bueno, no quiero pasarme de lo razonable. Ahí estamos. Bueno, muchísimas gracias, Romina, qué linda clase que diste. La verdad que Espero que el te tema haya es escuchado. fascinante, ¿no? Muchísimas gracias. No, Bueno, no por sé si va favor, a gracias haber a ustedes. consultas, pero con agradecimientos más que nada. Bueno, o ampliar Ahí, algo. ahí te están agradeciendo. Es que yo creo que da para varias clases este tema. Sí, lo que pasa es que es un tema muy, sumamente interesante, pero hay muchos Sí, puntos en los cuales se pueden profundizar. sí, Fíjate, Irene, estimada Irene, que no hablé de daño, ¿no? El tema de cómo resarcirlo a esto, que es tan exacto. interesante y yo creo que es en definitiva, lo que más interesa, porque uno cuando busca una reparación, el tema más importante, convengamos que es el daño, o sea, que es la reparación, cómo trasladamos esto a la determinación del daño, ¿no? El daño moral, el daño material. Se han dado muchas disquisiciones en materia jurisprudencial. Sí, Lo mismo con la carga de la prueba, que bueno, la verdad que ese tema se tocó muy tangencialmente, pero es un tema para sí. profundizar, así como otros presupuestos, ¿no? Como el tema de la antijuridicidad. Ujú, eh, bueno, ni hablar de las cuestiones actuales que genera el tema, ¿no? Con todo el tema de la inteligencia artificial, del uso de la robótica. ujú. Realmente es un tema muy, muy profundo y también escabroso a veces para dilucidar, ¿sí? Sí. Pero bueno, Vanessa, Vanessa creo que tenía una consulta, no sé si Vanessa querés que te habilite el micrófono porque no la escribió en la consulta. A ver, un minutito.
Vanessa, hay dos Vanessas, esperen que no sé qué Vanessa era, Montalbini. Eh, Vanessa Montalbini, ya deberías poder acceder al micrófono. Ahí estoy, gracias. De nada. ¿Qué tal, Romina? Bueno, nada, me encantó la exposición. Quería consultarte algo, digamos, cuando empezaste a hablar de la carga dinámica, digamos, em, pensaba que en dos cuestiones. Una, en la vulnerabilidad, digamos, del paciente en esta relación, ¿no? Médico-paciente, donde se supone que hay una parte débil, entonces me resulta como, me hace un poco de ruido, digamos, esto de tener la carga probatoria. Eso por un lado, y por el otro lado, sí, o sea, qué recepción tiene en la jurisprudencia esto de la carga dinámica, porque también me parece que haría como más, o sería más acorde al bloque constitucional, digamos. Entonces, nada, no sé si es algo, digamos, aislado o si se está, digamos, Algo que, receptando. si es Si algo digo, que, si se está receptando, digamos, esto en la jurisprudencia, esto, si se sí, está receptando esto, digamos, porque me parece, lo que te decía, es como más atinado de acuerdo al bloque de constitucionalidad. tal cual lo decís, Vanessa, exactamente. Bueno, primero un gusto conocerte, gracias por tu interés, gracias por la pregunta, que me alegra que sean temas que disparadores, que generen pensamiento, ¿no? Sin duda, tenés toda la razón, uno de los fundamentos de las cargas probatorias dinámicas se puede encontrar perfectamente en el bloque constitucional, hablando desde el punto de vista de la vulnerabilidad del paciente, por supuesto, pero siempre como comentábamos recién, siempre ante ciertos casos, ¿no? No, vuelvo a decir, no es, a mi modo de ver, una inversión neta de la carga de la prueba, sino que es una forma residual subsidiaria a la cual el juez puede echar mano cuando le falta un elemento probatorio que juega en contra de la parte que no tiene esa prueba a disposición. Entonces, invierte la carga de la prueba, perdón, no estrictamente que la invierte, digamos, se genera una presunción de responsabilidad en cabeza del médico en caso de no aportar una prueba que se sabe que él tiene. Sin duda, el tema de la carga de la prueba ha sido recetado a nivel jurisprudencial en todos los tribunales, recetado favorablemente, por supuesto. Se han condenado médicos por no aportar una prueba fundamental para el proceso, ¿sí? Para analizar el factor subjetivo de atribución. Bueno, yo ahí voy a compartir un dossier donde hay algunos fallos de la Corte de Nación y de algunas cámaras donde se habla específicamente de la carga de la prueba, quedando a tu disposición, si sos gustosa, de compartir otros materiales o de profundizar sobre el tema. ¿Sí? Y la carga probatoria significa que no siempre recae completamente sobre el paciente demostrar la culpa del profesional, como bien vos decís. Depende de las circunstancias. Y el juez va a poder distribuir la carga de la prueba de manera equitativa, teniendo en cuenta quién tiene más fácil acceso a la información o a los documentos necesarios para probar el hecho, ¿sí? Esto surge del artículo 42 que garantiza la protección de los derechos de los consumidores y usuarios, por supuesto acá hablando no respecto del médico, sino de respecto de la clínica, los casos en donde se aplica este tipo de protecciones, pero bueno, puede ser un caso en que la historia clínica la tenga el establecimiento. Surge de la Constitución Nacional, artículo 42, que garantiza la protección de los consumidores y los usuarios de servicio, incluyendo los servicios médicos, lo que refuerza la idea, digamos, de la carga de la prueba. Como decíamos recién, el artículo 1716, que obliga a reparar los daños causados por acción o omisión, y la prueba de la culpa también en base a esto puede flexibilizarse por la dificultad que pueda llegar a tener el paciente para demostrar este, negligencia. Por supuesto que estas cuestiones también, como vos decís, Vanessa, facilita el acceso a la justicia para el paciente, evita que la falta de documentos complementarios lo condene injustamente o deje de condenar injustamente, ¿sí? Eh,
Bueno, hay muchos para hablar sobre el tema. Espero haberte aportado algo más, Sí, sí. si no, No, muy clara, a muy clara. Me disposición. interesaba saber eso de qué recepción tenía, si, digamos, efectivamente esto había tenido recepción en la jurisprudencia. Ah, Sí, bueno, sí, sí, sí. genial. Muchas gracias. No, por favor. ¿Algo más? Perdón, estoy con el audio apagado y por eso no me escuchabas. Ah, Estaban consultando a Patricia Ruggiero si hay algún libro publicado sobre el tema porque parece que tiene que preparar un ay, anexido. sí. Bueno, mira, hace poco salió la última obra del doctor Lorenzetti, que son 2 tomos, sobre responsabilidad civil de los médicos. Después está la obra del doctor Calvo Costas, que es muy moderna, que incluye todo el tema de inteligencia artificial, eh, s- centrándose bastante en esto que hablamos sobre la utilización de las cosas, riesgosas, viciosas. Sí, estas son las últimas 2 obras. Después, por Ujú, supuesto, están las obras clásicas de las cuales yo en lo personal no salgo. O sea, para mí la base, los principios no dejan de ser la base para cualquier tipo de trabajo en estas cuestiones. Después creo que las cuestiones modernas sí las van agregando los autores modernos, pero bueno, Bueres, Borda, eh, lo- todo el primer trabajo del doctor Calvo Costa. Los comentarios a los códigos civiles y comerciales son excelentes, ¿sí? El Código Civil y Comercial de Alterini, el de Güeres, el del doctor Lorenzetti, yo creo que ahí van a poder encontrar material de sobra para hacer cualquier tipo de trabajo. Y bueno, y las bases de jurisprudencia. Eh, Buenas tardes. sí, Hola, Matías, tenés Bueno, habilitado el micrófono. sí, quería consultar con respecto a si existe alguna clase de atemperamiento o graduación de de la culpabilidad, digamos, en cuanto a cuando existe alguna clase de responsabilidad médica. O, graduaciones de culpas. claro, sí, ¿Vos te referís a la forma de valorar la culpa del claro, médico o sí. a cuando 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 el obrar del médico contribuye En el a momento de la sentencia, digamos, cuando tienen que el grado de mucho gusto? responsabilidad, si se puede, o es solamente definitivo, existe o no existe culpa o se puede dividir las culpas. No, en general la doctrina y la jurisprudencia no habla de grados de culpa. Em, no Porque hay en un accidente en de el derecho tránsito, por argentino, ejemplo, no, en el perdón. accidente de tránsito sí, bueno, se pueden graduar las culpas. Esa es mi duda con respecto en un caso, Ah, bueno, no. Sí, ahora te entiendo. Vos no, pensé que me estabas hablando de grados de culpa en el momento de valorar la culpa del médico, si hay culpas graves o culpas leves, o si existe una culpa especial del médico. Con lo cual, en general, si es respecto de eso, en general la doctrina y la jurisprudencia dicen que no hay unas culpas especiales o graduaciones de culpas, al menos en el eh, derecho argentino, sí en el derecho italiano. ¿Sí? En esos casos hay que recurrir a la naturaleza de la obligación y a las circunstancias de la persona, de tiempo y lugar, y siempre comprenden la imprudencia y la negligencia en el arte o la profesión. O sea, desde ese punto de vista, el derecho argentino no permite grados de culpa. O sea, hay una exigencia mayor en la apreciación de la conducta del médico, pero no podemos hablar de una culpa especial. ujú, Ahora, si lo que usted me pregunta es si la atribución de la responsabilidad puede distribuirse, sí, por mm, supuesto. Sí, mm, puede distribuirse sin ninguna duda cuando se detecten con causas.
o Mm, mm, responsabilidades concurrentes entre el paciente y el médico. Sí, sin lugar a duda. mm. Yo ahí en el dossier les agregué fallos Vale. donde hay culpas concurrentes, donde no se logre establecer una responsabilidad absoluta en cabeza del médico y O de donde varios haya... médicos. ¿Eh? O de varios médicos también. También, sin duda, sí, sí, por Está, supuesto, cuando hay varios médicos, está. sin duda que sí. Hay jurisprudencia en eso y, bueno, espero que les sirvan los ejemplos prácticos que les agregué allí. Bueno, Muchísimas gracias. gracias. Gracias, Matías. Bueno, damos por concluida la charla de hoy, que estamos súper pasados de tiempo y no quiero ya abusar del tiempo de la doctora, que ha sido muy amable y muy No, por generosa. favor, un placer. Ha sido un placer tenerte, Romina. Espero que te hayas Bueno. sentido cómoda en esta primera charla con Microjuris Ay, y muchas gracias a vos. Y yo quedo a disposición de los oyentes. Yo en el dossier les dejé mi correo electrónico por si tienen alguna inquietud respecto a lo hablado, o si quieren conversar algo, o si creen que algo no es así. En estas cuestiones todo es discutible y todo se puede conversar y seguir analizando. Así que a disposición de la gente y sin lugar a dudas de Microjury siempre, por supuesto. muchas gracias, Romina, y gracias a todos los que nos acompañaron, que fueron en total más de 100 personas, ¿eh? Así que Wow. un éxito total la charla. Un cariño Bueno, grande para gracias. todos y gracias y nos reencontramos pronto en próximas charlas. Gracias, Gracias. Romina. A vos. Chao, chao. Adiós.